Para todos, buenos días. Mi nombre es Luis Felipe Abril, estudiante del curso de Cálculo Integral y vamos a proceder a sustentar uno de los métodos de integración. Entonces, el método que vamos a sustentar es el método de integración por partes. Este método es usado básicamente cuando en el integrando se encuentran dos funciones que se están multiplicando. En este no se puede integrar por términos separados o términos independientes, así que se buscan formas matemáticas para lograr que la expresión en el integrando se simplifique lo más posible. En la integración, este método utiliza este teorema en el que U por dB es igual a U por B menos la integral de B por du. Para el método de integración por partes, hay una jerarquización de las funciones que se pueden encontrar en el integrando. Dicha clasificación o jerarquización está dada o se puede comprender más fácil mediante la sigla ILATE, en el que I significa inversa, eh, L es una función logarítmica, A es una función algebraica, T es una función trigonométrica y E se refiere a una función exponencial. Entonces, como podríamos ver, si tuviéramos una función logarítmica y una función exponencial, la función logarítmica tendría una jerarquización mayor que la exponencial. Esto nos va a servir para, en este caso, encontrar U, definir el término U y definir el término B de las funciones, en el que la función mayor o de jerarquía mayor va a ocupar el espacio de U y la función de jerarquía menor va a ser de B. Ahora bien, el caso que vamos a sustentar es la integral del logaritmo natural por el logaritmo natural de 3x por dx. En este caso vemos que lo primero que tenemos que hacer es ver qué funciones hay en el integrando. Aquí podemos ver una función logaritmo natural y una función algebraica dado por este diferencial de x. Por lo tanto, definimos u como logaritmo natural del logaritmo natural de 3x. Db sería dx, recordemos que este diferencial de x está multiplicando por 1 y al integrar esta función, este db, vamos a obtener el valor b, la antiderivada, que sería x. Recordemos que el integral de x es x. Hallamos la derivada de u. Lo primero que tenemos que hacer en este es un procedimiento en el que vamos a hallar du o la derivada de u. En este caso, como tenemos esta función, lo podríamos hacer mediante una regla de la cadena. Recordemos la regla de la cadena es esta, en el que la derivada de una función con respecto a du por la derivada de u con respecto a dx. En este caso, u sería igual al logaritmo natural por el logaritmo natural de 3x, donde la función sería el logaritmo de u y u sería logaritmo natural de 3. Realizamos la sustitución de las partes, la derivada de u de logaritmo natural de u por la derivada de x con respecto a x del logaritmo natural de 3x. Esto nos daría 1 sobre u por de la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 3x. Hallamos la derivada de x con respecto a x del logaritmo de 3x nuevamente aplicando regla de la cadena. En este caso la función sería el logaritmo natural de u y u sería 3x. La derivada de u con respecto al logaritmo natural la derivada con respecto a u del logaritmo natural de u por la derivada de x de la función 3x
Recordemos, derivación básica, la derivada de un logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada de 3x es 3. Esto lo sustituimos en el valor sustituimos el valor de u, recordemos en este caso el valor u es igual a 3x, por lo tanto acá reemplazamos en esta función u, entonces quedaría 1 sobre 3x por 3, multiplicación básica de fraccionarios, 3 por 1 3 y 3x por 1 es 3x, 3 y 3 se cancelan, por lo tanto tendremos que la derivada de 3x es igual a 1 sobre x. En el siguiente paso, ya teniendo que 1 sobre la primera derivada, vamos ahora a realizar la derivada del logaritmo natural de 3x para así obtener el valor de u. U en este caso sería logaritmo natural por el logaritmo natural de 3x. Esto es igual a 1 sobre u por 1 sobre x. Recordemos que en este punto este es el valor de u. Por lo tanto, de u sobre 1 reemplazamos u, que es logaritmo natural de 3x, por la derivada que nos dio en el caso anterior, que era 1 sobre x. Esto por multiplicación de fraccionarios nos va a dar que la derivada de u sería igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de 3x. Ahora bien, reemplazando en el teorema de la integración por partes, en el que la integral de una función por un diferencial o la multiplicación de dos funciones es igual a u por b menos la integral de b por du. Recordamos que nuestra función principal era logaritmo natural por el logaritmo natural de 3x con respecto a x. Esto sería igual al logaritmo natural del logaritmo natural de 3x, que era nuestro valor u, por x, que era nuestra función b, recordamos en el primer caso, menos la integral de b sobre du por du, que esto es la integral, sería la integral de x sobre el logaritmo natural de 3x. ¿De dónde sale este du? De la multiplicación que realizamos en el caso anterior, disculpen. Esta expresión es la que en este momento pasamos a integrar en este caso. Podemos simplificar aún más la expresión ordenando esto, el x es una constante, entonces pasará a esta parte de la función y x sobre x es igual a 1 y tendremos que nuevamente integrar esto. Para integrar esa función, para integrar la función 1 sobre el logaritmo natural de 3x, lo hacemos mediante sustitución, en el que el logaritmo de... ¿por qué mediante sustitución? Porque al derivar esta función nos va a dar una función igual o muy similar a la función que tenemos aquí arriba. U sería 3x, de u sería igual a 3 y de x sería igual a du sobre 3. Aquí nos faltó poner un diferencial de x. Por lo tanto, tenemos que este número se comporta como una constante, por lo tanto podremos sacarlo en este caso fuera de la integral. Tendríamos entonces que 1 sobre el logaritmo natural de u por du con diferencial de u es igual. Integramos esto de forma normal y tendríamos que 1/3 por el logaritmo natural de u más c. Procedemos a reemplazar u, recordemos que u era 3x, reemplazando ese u en esta función tendríamos que 1/3 por el logaritmo natural o el logaritmo integral, en este caso, de 3x más c es igual al logaritmo integral de 3x sobre 3 más c. Por lo tanto, agregando todas las soluciones anteriores, tenemos que, mediante el método de sustitución por partes del logaritmo natural por el logaritmo natural
del valor absoluto de 3x por dx es igual a x por el logaritmo natural del logaritmo natural de 3x, recordemos que esa era nuestra función anterior, menos el logaritmo integral de 3x, que es un logaritmo integral, es una expresión que nace a partir, es una expresión logarítmica que se refiere a todos los números primos posibles menores a un número dado. Entonces, recordemos, logaritmo integral por 3x sobre 3 más la constante de integración. Y entonces así ya tenemos la respuesta a nuestra integral mediante el método de integración por partes. Muchas gracias por su atención.